Vamos a dar comienzo a la clase número 4 de Tecnologías de la Información y la Comunicación. En esta oportunidad vamos a cambiar la materia que estábamos viendo y vamos a ver lo que es la unidad 2, que son los ambientes de Internet o ambientes web. En esta unidad vamos a ver la búsqueda, selección y organización de información en ambientes digitales. Ya vamos a aplicar algunas normas básicas de cuidado, vamos a identificar portales, navegadores, motores de búsqueda, y vamos a hacer algún tipo de búsqueda de información en función de lo que vamos a ver hoy día. Entonces, el ambiente web. Los sistemas operativos de Windows, los teléfonos, etcétera, todos los sistemas operativos de cualquier dispositivo tienen acceso a lo que se conoce como la WWW, la World Wide Web. ¿Ya? Son ambientes, que dice acá, con elementos más bien idénticos o similares. Por ejemplo, yo acá tengo voy a cerrar esto y lo voy a abrir de nuevo, el famoso navegador de Google Chrome. Todos los elementos que nosotros encontramos acá los podemos encontrar prácticamente en cualquier otro navegador. Ya. Internet es una red mundial en la cual podemos encontrar casi cualquier información. Antiguamente, en el inicio de la Internet, digamos, esto partió como una red educativa para interconectar sedes de universidades o estudios entre universidades. Como fue tan práctico y tan útil, le gustó a los servicios o a las, digamos, entidades militares y lo empezaron a implementar con fines militares, ¿ya? De traspaso de información, interconectividad y de comunicación. Y esto fue evolucionando a lo más cotidiano, que es lo que conocemos hoy día, llamado, voy a ponerlo por acá, en un recuadrito, el Internet de las cosas. Viajó desde, el Internet evolucionó desde algo tan sencillo como una red para interconectar archivos, a lo que se conoce hoy día que es el Internet de las cosas, donde cualquier cosa puede ser buscada. Los navegadores. Los navegadores, la única función que tienen es poder conectarnos a esta red donde nosotros podemos acceder a información. ¿Qué navegadores son los más conocidos? El Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, en reemplazo del difunto Internet Explorer. ¿Ustedes conocen algún otro? ¿Opera? Ya, el Opera. Profe, una pregunta, ¿como navegador sirve Tor? No te escuché, disculpa. ¿También como navegador sirve el Tor o no? El Tor, no, la verdad es que no lo había escuchado de nombre ese. Tendría que buscarlo. Pero, ¿qué es lo que haces tú ahí? Es como Google. Entonces sí, si te sirve para buscar información y conectarte, debe ser. Han aparecido en el mercado varios navegadores de Internet. ¿Ya? Entonces, no necesariamente uno conoce todos los nombres y hay algunos que todavía están en etapa de prueba. Entonces, pero lo importante es que cumplan esta función que tú dices. Si yo puedo buscar información, me sirve para buscar y conectarme a Internet. El Safari, el que está el de la manzanita. Ya, todos los que tienen iPhone, Safari. Ese es el navegador que viene de fábrica. En Windows viene el Microsoft Edge. Pero el que está ocupando el mercado es el Google Chrome. Mozilla Firefox, la verdad es que también es bueno, pero ahí más que nada depende del gusto, más que de cuál es mejor o peor. Dame un segundito. Profe, una consulta, ¿usted los PPT nos deja que lo podamos bajar o no?
Los PPT están en el aula virtual, Ya, desde un pero principio. ¿podemos bajarlo? Sí, claro. Ah, ya, gracias. Ya, hay una diferencia entre navegador y el motor de búsqueda. Cuando yo abro el Google Chrome o cuando yo abro el Microsoft Edge, lo que estoy abriendo es un navegador. El navegador, para poder buscar cosas, necesita utilizar lo que se conoce como motor de búsqueda. Acá dice, los navegadores permiten acceder, sin importar el navegador, podemos acceder al mundialmente famoso Google. O sea, yo puedo desde el Google Chrome o desde el Microsoft Edge acceder a Google. De ambos. Ambos tienen el Google Chrome, perdón, el motor de búsqueda de Google. Google es un motor de búsqueda. Los motores de búsqueda son las herramientas que nos permiten encontrar las páginas web en el mundo. ¿Ya? Ahí tienen varios ejemplos de motores de búsqueda. Por ejemplo, en el caso del Microsoft Edge, viene por defecto el Bing. En realidad lo que vamos a hacer es volver hacia atrás. Bing.com. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un motor de búsqueda y otro? Voy a poner acá yo, por ejemplo, COVID-19 y acá COVID-19, que es algo que está de tendencia hoy día en el mundo. Miren cómo muestran de manera diferente los resultados. Acá primero me muestra las páginas del gobierno, gov.cl, las noticias principales, me muestra el mapa de donde estoy ubicado yo, en realidad, de la región metropolitana, el resumen de casos, las estadísticas, información sanitaria, el MinSal, C19. En realidad lo que hace es mostrarme información que está relacionada con mi área. ¿Ya? Me dice dónde está ubicada esta persona o dónde se está haciendo la búsqueda, y ahí me empieza a entregar información relevante en función del área, de donde estoy conectado. Mientras que Bing me muestra información un poco más generalizada. Primero parte con la información del caso de Chile, después me muestra los casos confirmados en esta región del mundo, después se va a gov.cl, un.org, la página del CDC, la UNICEF, Medline Plus. Entonces Bing es un motor de búsqueda que se centra más en lo internacional, digamos, lo más relevante a nivel mundial. ¿Cuál es la importancia de esto? Que dependiendo de lo que yo esté buscando, me va a servir o un motor de búsqueda o el otro. La verdad es que los resultados no debieran variar tanto, pero si hay algo que no lo encuentro en Google, he hecho una probadita con otro motor de búsqueda, que en este caso podría ser Bing. Ya. Existen varios tipos de buscadores. Pero uno de los más utilizados, y que a ustedes les va a servir, yo no sé si se los explicaron, este también lo podemos acceder de cualquier navegador, se llama Google Académico. ¿Lo habían escuchado antes? No, yo nunca. No, no, profe. Con suerte conozco el Google. Ya, el Google Académico, dígame. Ahí Alonso dice que sí lo había escuchado. El Google Académico tiene la diferencia, la gracia, de que todo lo que yo busque acá va a tener una orientación de estudio científica. Por ejemplo, ustedes son de farmacia, pongamos paracetamol. Yo quiero buscar algo sobre la paracetamol. Y me empiezan a aparecer páginas relacionadas con estudios e investigaciones respecto al paracetamol. Esto está en inglés. Sobredosis de paracetamol, paracetamol y fenacetín, mecanismos de acción del paracetamol, tolerabilidad del paracetamol. Entonces esto yo igual lo puedo traducir, si es que necesito información, pero cuando yo necesito algo más oficial, hacer un estudio, una investigación,
respaldar una presentación. Algo que no salga de Wikipedia, lo sacamos del Google académico. ¿No? Por ejemplo, voy a abrir la sobredosis del paracetamol. Vamos a saltarlo. Ahí está el resumen, ¿cierto? El sumario. Normalmente una droga sana, segura, puede producir centrifugal hepático, necrosis hepática cuando se toman sobredosis. ¿Ya? Acá tienen información un poquito más relevante. ¿Y de dónde salió esta información? De esas personas. Ahí están las referencias. Profesor, pero no se puede, Está en inglés, profesor. y no se puede traducir todo. Claro, ustedes ahí podrían buscar después un traductor. A lo que yo voy con esto es que dependiendo de lo que ustedes busquen, van a poder encontrar una u otra información un poco más relevante. Por ejemplo, pensemos almacenaje de medicamentos. Dirección del proyecto, la implementación de un depósito para almacenaje de medicamentos de estudios clínicos. Profe, ¿y ese Google académico uno lo puede dejar predeterminado en el computador o no? Sí, pero si lo vas a utilizar para el día a día, no te va a servir tanto porque, como te digo, te redirecciona a páginas bien específicas que están validadas y certificadas como un estudio. Ya. ¿Ya? Si tú quieres buscar, no sé, por ejemplo, me voy a meter a la página de ingreso familiar de emergencia del Google académico, me va a saltar cualquier cosa. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Lo mejor es que cuando necesitamos hacer una investigación, abrimos el Google académico y buscamos. Ya. A ver. La implementación de un depósito para almacenaje de medicamentos, estudios clínicos. Profe, Dígame. este programa ya está revisado, todo es un programa exacto, que la información es verdadera. Claro, lo que pasa es que Google Académico lo que hace es centralizar, digamos, documentación de estudios de universidades, institutos, centros de investigación, de proyectos de profesionales. Entonces no es una información que sea así como que, como le digo, no es como Wikipedia, no es que alguien llegó y lo escribió, no. Esta información se busca o se presenta y le dicen, mire, yo tengo esto y lo quiero publicar acá. Punto. Entonces tiene una validación, una revisión. No es como el rincón del vago. No. Ya, profe, gracias. De hecho, esta información siempre tiene que tener, por ejemplo, las páginas Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De ahí viene. Generalmente acá se encuentran hartos libros también. De hecho, creo que tiene la opción para buscar libros. Pero no estoy seguro. Estos son artículos. A ver, ibuprofeno. Ahí está, la sinergia farmacológica aplicada a la analgesia, revisión de la combinación de ibuprofeno con codeína. Eso es un PDF. Ahí viene el resumen. Analgesia precoz. Entonces usted puede leer todos estos documentos, sacar la información, tienen la referencia de dónde sacan la información y la misma revista tiene que tener al final todas las referencias de las personas que ayudaron o cooperaron a escribir esto. Y ahí tiene toda la bibliografía completa de esto. Bastante útil. ¿Quedó claro lo del Google Académico, cierto? Que eso es bastante importante. Claro. Me quedó claro. ¿Ah? Entonces recuerden, vamos al navegador, Google Académico, y aparece como Google Ecolar, escrito con CH. Ecolar se pronuncia. Ya. Dígale que no se preocupe, que revise el video nomás o que intente conectarse un ratito más. Araceli, dígale a Valesca, por favor. Ya.
Continuamos. Ya, elementos de un navegador. Todos los navegadores tienen más o menos similares elementos. ¿Qué son? Tenemos los controles de navegación, que son ir hacia atrás, hacia adelante, refrescar página, y el botón de inicio, que nos lleva a la página principal de nuestro navegador. De hecho, acá este lo único que no tiene es configurar el botón de inicio, pero eso es simplemente configurar. Todos tienen barra de direcciones y, según el buscador, la barra de búsqueda, según el motor de búsqueda. La diferencia principal entre la barra de direcciones y la barra de búsqueda radica en que yo en la barra de búsqueda puedo escribir cosas cualquiera, como por ejemplo COVID-19, ibuprofeno, paracetamol, lo que yo quiera. Pero en la barra de direcciones, la idea es que yo escriba la dirección de una página, por ejemplo, enac.cl. Y me lleva a la página de enac. Esto es lo que se conoce como una URL o una dirección absoluta, que me lleva a una página, a algo específico. Cuando yo en la barra de navegación, perdón, en la barra de búsqueda, pongo COVID-19, me lleva a varias páginas posibles. Si yo escribo enac, también me lleva a todas las opciones posibles de enac que encuentro por ahí. Pero en la barra de direcciones arriba siempre me tiene que llevar a lo menos a la página principal. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo mal la dirección? enac, por ejemplo, .jp, que es la de Japón. No existe. No existe un enac Japón. Entonces no va a encontrar la página. Ahora, yo puedo también utilizar la barra de direcciones para buscar cosas. Si yo escribo simplemente enac, como no tiene el .cl, no tiene el .com, lo va a tomar como una búsqueda normal. Eso es una función que se implementó en los navegadores más recientes, ¿ya? Esto está desde un par de años. Usted esto lo hacía hace 10 años atrás, por ejemplo, escribir solamente enac y le arrojaba error al tiro. Aparecía esta página. No se puede acceder al sitio, porque no sabía lo que usted le estaba pidiendo. Ahora la barra de direcciones tiene la capacidad de diferenciar entre una dirección de una página o una búsqueda normal. Eso ya lo habíamos visto. Ya, el correo electrónico. Estamos claros con las cosas de los navegadores, ¿cierto? Antes de cambiar de tema. Sí, por lo menos yo sí. Sí, profe. Ya, gracias. El correo siempre ha permitido una comunicación estandarizada. Ya yo le escribo un nombre, ¿cierto?, de la persona que se lo voy a mandar. Le escribo la carta con algún tema, un asunto. Le escribo la idea, la desarrollo. Me despido y se la mando a alguna dirección. Eso es en un correo, digamos, de papel. El famoso Chile Express, por ejemplo, o Correos de Chile. Pero en el correo electrónico se toman todas esas ventajas, digamos, o funcionalidades y se implementan en un correo digital, que funciona a través del Internet. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos varios parámetros. Por ejemplo, que se puede escribir un solo correo y enviar a miles de personas. ¿Ya? Yo puedo, este correo, voy al botón de redactar un correo. Acá le puedo poner todos los correos que son, por ejemplo, el curso de ustedes. Yo le mando un correo al curso completo. Se pueden adjuntar elementos como fotos, videos, informes.
¿Ya? ¿Recuerdan, por ejemplo, yo les había enseñado a sacar el famoso pantallazo? Apretamos la tecla de pantallazo, vamos al correo, clic derecho, pegar. Ahí se va a demorar un poquito. Ahí está. La dirección de correo puede ser personal o institucional, como en el caso de NAC. Ya. ¿A qué se refiere eso? Todos los correos tienen algo que se llama dominio, donde pertenecen. En el caso de los correos personales, generalmente son correos Gmail, también puede ser Hotmail, están los Yahoo, y así varios correos. En el caso de ustedes tienen un correo alumnos.nac, que pertenece al dominio de alumnos, al dominio de NAC y subdominio de alumnos. Eso quiere decir que su correo pertenece a esa institución. CC y CCO popularmente se conocen como con copia y con copia oculta, aunque en realidad significan copia carbón y con copia carbón. De todas maneras, permiten enviar correos para que las otras personas no sepan que agregas a alguien de manera oculta. ¿Qué significa eso? La verdad es que vamos a salir un poquito de la tanta definición y lo vamos a ver acá. Voy a borrar esta imagen. Y vamos a poner correo prueba. Destinatarios. Acá. Y uno, cursos, farmacia. Les voy a mandar un correo a varios de ustedes. Se los voy a mandar a los destinatarios, normal. A otros pocos, ahí, con copia, y a los otros restantes con copia oculta. ¿Qué significan estos parámetros? La verdad es que técnicamente no tiene mayor diferencia. Cuando yo se lo mando para, quiere decir que estoy conversando directamente con o esas personas. Por ejemplo, todas las personas que están ahí en el para, quiere decir que estoy hablando directamente con ellos. Le voy a poner, estimados. Buenos días, me presento, soy Nicolás Farías y me estoy comunicando para coordinar la capacitación de la próxima semana. Por coordinar capacitación próxima. Ahí está. Atentamente, Nicolás Farías. Por inventar algo. Entonces, a las personas que yo le estoy hablando directamente es en el campo para. De todas maneras, le va a llegar a los que están en CC, con copia. Pero las personas que están con copia es como una especie de protocolo, de algo protocolar, de un formalismo. De decirle, también le estoy avisando a usted, pero usted está como de oyente en esta conversación. No está directamente conversando acá. Mientras que las personas que están en CCO, si bien también les va a llegar el correo, la idea es que estén como escuchando por detrás de la puerta. Todas estas personas que están en para y en CC jamás no se van a enterar que las personas que están en CCO no los van a poder ver. Todos los que están en CCO, en copia oculta, van a poder ver el correo de los demás. Pero los que están pero nadie va a poder ver a los que están en CCO. Vamos a hacer la prueba y ustedes me dicen. Entonces, por ejemplo,
Yo sé que acá está, por ejemplo, Alonso, ¿dónde andan por acá? Ahí sí se pueden ubicar ustedes en qué campo están. Ya, yo sé que Flor está ahí de las primeras, Flor Alcatruz, ella está en para. Les voy a mandar un correo y quiero que usted, Flor, me diga si puede ver alguno de estos correos que están acá después. El de Wanda, el de Andrea, el de Oliver, Magdalena, Macarena. Se fue. Ya, profesor. Ahí se fue el correo. Entonces, yo me voy a los enviados. Ese es el que mandé. Como yo lo mandé, yo puedo ver todos los correos. Entonces, dígame usted, Flor, si le llegó al primer canal el correo y si le aparece alguno de esos que están ahí. Dile que revise el tiro. Estoy revisando, profesor. No se preocupe. La espera. Ya, y al resto le habrá llegado. ¿Lo pudieron revisar? Sí, a mí me llegó y puedo ver solamente yo, el mío. Ya, perfecto. Solo lo que me llegó a mí. Claro, o sea, lo que quiero ver es que acá arriba a ustedes les tiene que aparecer un listado con todas las direcciones de correo que se les enviaron. A Sí, todas las me personas. aparece todo. Sí, se aparece. Sí, Ya. aparece. Algunos van a poder ver estas personas que están acá y otros no. Me aparece solamente para el enviado y el con copia. Profe, Y el con copia oculta no. Ya, eso quiere decir que Ya, usted no. profe, me llegó, pero ¿Mm? creo que lo puedo ver solo yo. Creo. Perfecto. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, lo importante es que, a ver, cuando a uno le mandan un correo con varias personas, cuando uno está en los CCO, en los con copia oculta, puede ver todos los demás, los CC y el para. Si yo estoy en para o en CC, no voy a poder ver los CCO. Esa es la única diferencia. Pero si se fijan, es el mismo correo. No cambia nada. Profe, ¿Sí? ¿sabe que mi teléfono me creó un Gmail de trabajo? Traté de Ajá. ingresar en el aula virtual y todo eso, y mi teléfono me lo creó como Gmail de trabajo. Y Ah, me llega todo a un Gmail aparte. cuando usted puso el correo NAC. Sí, Sí, es y decir, me creó un correo aparte para recibir todo lo que viene del ENAC. Y tengo un correo personal y un correo de trabajo. Es Claro. bien raro. claro, lo que pasa es que son cuentas diferentes y como la cuenta NAC es institucional, la toma como una cuenta de trabajo corporativa. Y por eso te hizo esa cuenta y todo ese espacio aparte. Ah, ya, profesor, gracias. Ya. Revisado el experimento, me imagino que quedó claro. Ya, vamos a revisar el Gmail. Profe, buenos días, una consulta. Gracias. Y para los que están dentro de los CCO, por ejemplo, yo estoy dentro de ese grupo. Ajá. Solamente podría verme yo, no todo el otro grupo que está dentro de los CCO. No, tendría que poder verlos a todos. ¿A todos? A ver. Revise. O sea, si están, hay varios en CCO, puede que no. Se ven todo. Pero deberían Profesor, se ve todo. Sí, si debieran verse todos. Sí, se ven todos. Sí, usted lo que tiene que hacer es desplegar la lista y revisar qué es lo que hay. Ya lo voy a mirar, profe, gracias. Echen una miradita. Ya. Continuamos. La pantalla del Gmail. Yo les mandé un mail, pero la verdad es que no hemos revisado tanto en detalle esto. La pantalla de Gmail tiene en el panel izquierdo, primero el botón de redactar para hacer correos nuevos. Tiene la bandeja de recibidos, que están todos los correos que alguna vez a mí me han llegado. Todos. ¿Ya? Si se fijan acá, esto me está mostrando del 1 al 50 de 1101 correos. Del número 51 al 100,
del 101 al 150 y así. Y yo puedo también aumentar este espacio para que muestre más correos. Este es el área central de visualización. En el panel izquierdo yo voy cambiando de bandeja o de carpeta. Tengo recibidos, enviados, que son los que yo alguna vez mandé. Tengo los borradores, que son los correos que no he terminado de escribir, que quedan ahí como pendiente. Lo ideal sería que si no los termino de escribir, los borre. Tengo una bandeja que se llama Todos, donde están absolutamente todos los correos, los mezclan, tanto los de entrada como los de salida. La carpeta de spam, que son los correos que el correo los detecta como medio fraudulento. Dice, no, este correo puede ser medio peligroso, lo tiro para allá. Yo también puedo configurar correos como spam. ¿Cómo? Por ejemplo, me llegó este documento de Google, lo abro, y acá en algunas de las opciones tiene que tener el famoso informar sobre spam, o marcar como spam. Y me va a empezar a llegar a la carpeta de spam, para no verlo yo. Para que se vaya a otra parte. Y Perdón, finalmente, profe, ¿dónde se va para dejarlo como spam? Disculpe que justo me sonó el timbre. Me abrimos distraje. un teléfono, o sea, un teléfono, un correo, abrimos un correo, vamos a las opciones de más o en los tres puntitos, y ahí tenemos la opción de informar o marcar como spam. Ya, entendí. ¿Ya? Es bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, típico que a uno le llegan las cobranzas, uno va a la pesca, la marca como spam y se va a empezar a ir hacia allá. Ya. Y finalmente tenemos la papelera. La papelera, al igual que en la papelera del computador, están todos los correos que alguna vez yo borré. Con la diferencia que acá se borran automáticamente después de 30 días. Esas son las carpetas principales. Lo otro se conoce como etiquetas o carpetas. En realidad depende del correo. En este caso son etiquetas. Las etiquetas me sirven para agrupar ciertos correos. Por ejemplo, yo estoy agrupando los correos de las pruebas. ¿Ya? Profe, esas son como como las carpetas donde uno guarda, por ser, en mi caso, el banco. ¿A eso se refiere? Las etiquetas se refieren más bien a cuando yo quiero agrupar cosas específicas. Por ejemplo, si quiero agrupar los correos de mis compañeros de trabajo, si quiero agrupar cartas de Navidad, si quiero agrupar como dice usted, de los pagos o las notificaciones del banco, ese tipo de cosas. Para eso es una agrupación personalizada. ¿Cómo puedo hacer yo una etiqueta? Por ejemplo, busco acá en recibidos, tarea, ¿ya? Le pongo que tengan la etiqueta tarea, presiono la flechita hacia abajo y puedo definir una etiqueta para los filtros de tarea. O sea, todo lo que tenga la palabra tarea, aunque yo quiera definirlo como tarea, va a empezar a caer en esa etiqueta. Se escucha lejos, profe. ¿Cómo? Ah, sí, dame un segundito. Que tengo un problemita aquí.
Ya, ahora sí, perdón. Está en una emergencia médica. Me enfermó el perro. Entonces, voy a volver a reexplicarlo. Yo, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda de tarea. Ahí me aparece todo lo que tenga la palabra tarea. Despliego el botón de mostrar opciones y puedo crear mi etiqueta. Por ejemplo, que todo lo que venga de N Farías C. N Farías C. ¿no? Si quiero buscar, filtrar solamente los correos de una persona. O que en el asunto diga, por ejemplo, transferencia. Para las transferencias del banco. Que contenga la palabra transferencia también. El rango de fechas. Por ejemplo, todas las transferencias que sean de, no sé, de hace 2 semanas. Y que lo busque en todas las carpetas. De esa manera me va a hacer una etiqueta que me va a agrupar todo automáticamente. Y simplemente le ponemos crear filtro. O buscar. ¿Ya? Si es que queremos hacer una búsqueda para esto. ¿Qué más nos falta? Recibidos, enviados, redactar, asunto, cuerpo del mensaje. Ya, adjuntar. Para adjuntar archivos a un correo, es bastante sencillo, ¿ya? La verdad es que yo lo puedo hacer de 2 maneras. Puedo adjuntar archivos presionando el clip, se abre la ventana de exploración y puedo buscar, por ejemplo, en una carpeta o en el escritorio, algún archivo para adjuntar. Comprobante de pago. ¿Dónde está? Ejemplo, TICS. Y voy a agregar ese datos de contacto. O lo otro es que simplemente tome un archivo con la ventana abierta como la tengo así y lo arrastre y lo suelte en el correo. Personalmente prefiero la segunda ya que es más visual y mucho más rápido. Yo puedo arrastrar y soltar los archivos dentro del correo para poder adjuntarlos. No tenía idea, profe, que se podía hacer eso. Eso se puede hacer. Se puede hacer en el correo y se puede hacer en el Drive. Facilito. Mucho más fácil que tener que estar revisando la ventana de exploración y ver en qué carpeta estoy. Generalmente uno tiene las cosas más rápidas o lo último que está utilizando en el correo, o sea, perdón, en el escritorio. Entonces, mucho más práctico tomarlo y arrastrarlo. Incluso si yo tengo la ventana completa, en pantalla completa, tengo todo abierto, voy al escritorio, tomo el archivo, me posiciono, sin soltarlo, el archivo, me posiciono sobre el icono del navegador, se abre y lo suelto. Ahora también se pueden apoyar de las combinaciones de teclas. Por ejemplo, mantengo presionado el archivo y con la otra mano la combinación de teclas al tabulador, cambio la ventana y lo suelto. Y de esa manera puedo juntar archivos. Ya. Nosotros ya habíamos visto la nube, habíamos practicado harto. La verdad es que yo me dedico un poco más a esto, porque es un poquito más largo el tema. Y porque también me gusta mostrarles las otras funcionalidades. ¿Qué es lo que recuerdan ustedes de cuando estuvimos revisando la nube? Cómo se hacía una carpeta, cómo se subía un archivo a la carpeta. Podíamos trabajar varios a la misma vez. Ya. Perfecto.
¿Qué más recuerdan que hicimos? En el Drive, recuerden, nosotros abríamos el correo, botón de aplicaciones, Drive, y aquí hicimos varias cosas. Se podía restringir quién podía verlo o no. Perfecto. O sea, trabajar. Ajá. Súper. Ya, lo más importante, podemos trabajar o gestionar los archivos y carpetas igual como en el sistema operativo. Yo puedo crear carpetas o estructuras de carpeta y también archivos. Nosotros habíamos dicho que documentos de Google reemplaza al Word. Tiene las mismas funcionalidades que el Word, o si no, las mismas, muy similares, ¿ya? Yo creo que en un 90% debe ser lo mismo que el Word. Tiene hojas de cálculo que reemplaza al Excel. ¿Ya? Yo puedo hacer las mismas fórmulas que en el Excel. Y las presentaciones que reemplaza al... perdón. Presentaciones que reemplaza al PowerPoint. Ahí está. ¿Y qué no se puede hacer en el Drive? A ver, no es, lo que pasa es que el Drive, las limitaciones que tiene son más bien como del fabricante. Por ejemplo, que es lo que uno podría hacer en el Windows, instalar un juego, por ejemplo. ¿Ya? Yo quiero instalar un juego de última generación que salió hace poco, qué sé yo, no se me ocurre ninguno en este minuto. Yo no puedo instalar programas acá. Yo puedo conectar aplicaciones, que es muy distinto. Por ejemplo, nuevo, más, y acá tengo para conectar aplicaciones. Yo no puedo instalar un programa, no es como que yo pueda, ¿sabes qué? Tengo los documentos de Google, pero quiero instalarle el Office, por ejemplo, para tener el Word y el Excel y el PowerPoint. No puedo instalarlo en el Drive de Google, pero sí puedo conectar más aplicaciones. Y eso es lo que quiero que veamos hoy día. Por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene y que no muchos utilizan son los formularios. Los formularios a mí me sirven para hacer encuestas. Por ejemplo, vamos a hacer encuesta de prueba. Y la pregunta 1. Ustedes son de farmacia, por ejemplo, ¿sobre qué les gustaría hacer un cuestionario? O una encuesta, recopilar información. Hagámoslo, ¿les parece sobre los medicamentos más utilizados ahora en la pandemia? Ya. Medicamentos usados en pandemia. Pregunta sin título. ¿Cuál es el medicamento que más ha comprado desde que comenzó la pandemia? Opción 1, le voy a poner, por ejemplo, paracetamol, un poquito chico, ibuprofeno, Vitamina C. vitamina C, aspirina. Y ahí le vamos, y acá le ponemos agregar otros. Esta opción de agregar otros es para que la persona pueda escribir su otra opción. Ahí tengo mi primera pregunta, entonces. Vamos a hacer otra pregunta. Entonces vamos acá a la derecha, y en esta cinta pequeña que hay acá están las opciones. Le voy a poner agregar pregunta, y abajo me agrega otra pregunta. Entonces, ¿qué pregunta se les ocurre a ustedes? Estamos viendo los medicamentos usados en pandemia. Hola, Valesca, no hay ningún problema. Estamos viendo los formularios de Google, ahí le pegamos un repaso. Lo único que hicimos fue entrar al Drive, desde el botón de aplicaciones, nuevo formulario de Google. Estoy explicando los formularios de Google para expandir un poco la explicación del Drive. Ya. ¿Ha notado usted
que han subido los precios de los medicamentos. Cuando yo hago una pregunta, fíjense que incluso me hacen una sugerencia. Sí, no, tal vez. Las podemos agregar todas. Entonces, esta pregunta tiene esas opciones. ¿Han subido los medicamentos? Sí, no, tal vez, no lo sé. Y como en la duda. Tercera pregunta. Usted ha tenido que comprar medicamentos para los síntomas del COVID-19. Sí, no, tal vez. Síntomas. Y vamos a agregar una cuarta pregunta que puede ser, ahí ustedes ayúdenme. Puede ser le ha dado resultado algún medicamento, ¿Resultado en qué sentido? resultado si le ha aliviado, si Ya entendí. Le vamos a cambiar un poquito las palabras, pero entendí su idea. ¿Cuál es el medicamento que ha tenido mejores efectos o resultados? Por ahí, ¿cierto? Como la idea. sí, esa es la idea. Mejor durante la pandemia. Y aquí vamos a agregar de nuevo lo mismo. Eso es lo otro. Acá, en este panel derecho, yo puedo cambiar las opciones, que es opción múltiple, casilla de verificación, lista desplegable. Por ejemplo, casilla de verificación es para poder marcar varias opciones a la vez. Ibuprofeno, paracetamol, vitamina C, aspirina y agregar otros. Ya, con eso tengo. Yo también puedo marcar las preguntas como obligatorias para que sea obligatorio que las respondan. También puedo cambiarle la configuración arriba, personalizarle el tema, por ejemplo, que tenga otros colores. O que incluso tenga una imagen de fondo. Con esto se pueden crear pruebas también, profesor. Claro, sí. O sea, no es como que te vaya a entregar la nota, ahí tú tendrías que ver cuáles son las opciones correctas y después tabularlo, pero tú podrías hacer una prueba de selección múltiple. Ya, sí. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ponerle enviar. Cuando le pongo enviar me pregunta, ¿la quiero enviar por correo? ¿Puedo copiar el link? ¿O puedo sacar el código para incorporarla en alguna página web? La verdad es que las primeras dos opciones son las más interesantes. Yo voy a utilizar la segunda, voy a ponerle abreviar la URL para que me haga una URL, una dirección cortita, la voy a copiar. Este es el botón copiar. Y se las voy a pegar a ustedes en el chat. Entonces, me van a hacer el favor y me van a responder la encuesta, lo que sea, cualquier cosa. ¿Ya? Algunas personas, algún voluntario, para ver cómo interactúa o reacciona a esta encuesta. Profesor, ¿Sí? esto es en línea, ¿cierto? O sea, si uno se mete, ¿el compañero también va a contestar y van a aparecer todas las respuestas o cómo es eso? A eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso ustedes respóndanme y yo les muestro qué es lo que pasa cuando ustedes me responden una encuesta. Ok.
Ahí están apareciendo las primeras respuestas. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes comienzan a responder, a mí me aparece acá las respuestas, me voy a la respuesta y me entrega toda la información. Me genera hasta gráficos. Ya, 9 personas han respondido, el 44% va por la vitamina C, el otro 44% por el paracetamol. ¿Han notado ustedes que han subido los precios de los medicamentos? La mayoría dice que sí. ¿Ha tenido que comprar medicamentos para los síntomas del COVID? La mayoría no. ¿Cuál es un medicamento que ha tenido mejores efectos y resultados durante la pandemia? El paracetamol y la vitamina C. Y acá dos respuestas agregadas, probiótico y ivermectina. Incluso yo tengo la opción acá de crear una hoja de cálculo. Le puedo poner un nombre, por ejemplo, respuestas medicamentos, crear. Y me genera el Excel con toda la información. Incluso, si ustedes se fijan, se van agregando automáticamente las respuestas. Y todo eso automático, qué fantástico, no lo sabía. Automático, automático. Usted no necesita hacer nada más que simplemente armar las preguntas. Esa es la tarea más difícil que tiene que hacer y elegir los colores o la imagen. Profe, ¿Sí? y para saber quién respondió qué cosa, ¿cómo se ve eso? Ya. Ahí lo que yo te recomiendo es que le agreguen el campo. Por ejemplo, yo le voy a poner un tercer campo acá. Perdón, una quinta pregunta. Espera un poquito. ¿Dónde quedó? Ahí está. De repente las preguntas se desordenan. Yo las puedo tomar de estos puntitos que están acá y las puedo arrastrar hacia abajo y reordenarlas. Hacia arriba también. Entonces por acá le vamos a poner indique sus datos. Entonces le vamos a poner respuesta breve. Indique su nombre. Indique su nombre. Y le vamos a poner acá, indique su correo. Que también va a ser respuesta breve. O la edad. Claro, y ahí yo le puedo ir poniendo todos los campos que yo quiera. Ahí va a depender de lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Pero ahí, si se fijan, siguen apareciendo las respuestas. De hecho, lo único que faltó acá es que se agregaran los nombres y los datos de contacto. ¿Les quedó claro, cierto? Sí. ¿O lo explico de nuevo? ¿Consulta? ¿Sí? Dígame. Profe, yo quería hacer una consulta. Lo que pasa es que como yo no trabajo con computador, trabajo del teléfono, pero no me da la opción de hacer formulario a mí. Ya, Que a mí no me da del teléfono no me da la opción de formulario. Ya, lo que pasa es que ahí tendrías que, yo creo, ver la aplicación, entrar al navegador. Dame un segundito. Y buscar en el navegador los formularios de Google. O si no, en la Play Store también. Ok. Vamos a buscar. Dame un segundito. Estoy igual buscándolo para ver cómo... Porque no te lo va a encontrar como aplicación, pero si tú lo abres del navegador te va a dejar sin ningún problema. De hecho, yo lo estoy viendo acá en mi teléfono. En el navegador pone formularios de Google y tienes que entrar a una página que se llama... Dame un segundito. Porque no es cualquier página. La que dice formularios de Google. Crea y analiza encuestas de forma gratuita. En esa tiene que entrar. De hecho, yo lo busco acá. Formularios de Google. Ahí.
Prueba formulario, no, porque dice Workspace. Ese es de pago, ese tiene que ser. Entonces tú pinchas acá en el navegador del teléfono y te deja ir a los formularios de Google, que es lo mismo que estamos haciendo acá. Nos quedan Ok, profe. 20, 50. Ya, estamos, son las 11:30, nos vamos a ir un break. Y a la vuelta vamos a, les voy a explicar la última materia que nos queda, un poquito más en realidad, y les voy a dejar una tarea, ¿ya? Y con eso terminamos la clase de hoy día. Vamos al break, entonces, y nos vemos a las 11:41. Retomando la clase, nosotros ya vimos cómo crear un formulario, ¿cierto? Con preguntas y respuestas. ¿Qué es lo otro que vamos a ver también? En el Google Drive, yo también puedo crear, ir al botón nuevo, más dibujos de Google. Dibujos de Google. Profe, Dígame, ¿la tarea se hace al tiro o se entrega durante la tarde? durante la tarde, porque no van a alcanzar ahora. Ah, ya, profesor, que ya está empezando a hacer. No, háganla con calma, sí. Lo importante es que puedan hacerla. Entonces, los dibujos de Google, ¿cuál es la idea que tienen? La gracia que tienen. A ver, uno necesitaba, por ejemplo, hacer un mapa conceptual antes, ¿y qué es lo que hacía? Iba al navegador, buscaba un mapa conceptual y lo trataba de rellenar como podía. O se iba al famoso y ultra reconocido Paint y trataba de dibujar un cuadrito, le trataba de poner el texto adentro, trataba de juntarlo con las líneas, ¿cierto? Lo cual, como solución parche, funciona, pero la verdad es que no es una herramienta diseñada para eso. En cambio, los dibujos de Google a mí me permiten, por ejemplo, de acá de las opciones de abajo, insertar formas. Por ejemplo, no sé, ya, esta. Y puedo dibujar una forma. Doble clic a la forma y puedo escribir. Por ejemplo, paracetamol. Vamos a hacer un mapa conceptual. Y este lo vamos a alinear al centro. ¿Cómo lo vamos a dejar ahí en realidad? ¿Sí? No tiene... Ahí. Paracetamol. Voy a ir a las formas, ahora un cuadro de texto. Se indica para... ¿Para qué se indica el paracetamol? Para dolores corporales. Para todo. Para todo. Es como la... Ya, ¿qué es lo otro que yo puedo hacer? Voy a dejar un cuadrito. Lo puedo dejar ahí de un cuadro de muestra, por ejemplo. Y lo marco, le doy clic derecho, copiar. Y simplemente lo voy pegando. Pegar. Dolores musculares, dolores de cabeza, para resfrío, Acá abajo, Antipirético. ¿ven esas rayitas, cierto que están ahí? Si yo le doy un clic ahí y arrastro hacia abajo, yo puedo agrandar el área de trabajo. ¿No? O sea, esa sería la idea, pero... Está como un poco complicado esto porque los controles no funcionan como uno quiere. Dependiendo de donde yo voy poniendo los dibujos más abajo, se va agrandando esto. Pero no importa. ¿Ya? Si lo importante es que podamos hacer un mapa conceptual lo más práctico posible. Ya, entonces, esto se indica para, digamos acá, dolores en general. Por ejemplo, la famosa posología.
Posología. Que esa es la dosis. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Lo vamos a poner acá. Vamos a achicar un poco también. Bueno, achicando los cuadros porque no tengo mucho espacio. Esto lo vamos a poner acá. Y le voy a insertar líneas. La voy a dibujar desde ese punto. Los puedo ir conectando. Ahí está conectado. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, cierto? Sí. También puedo copiar las líneas. Control C, Control V corta, y así no tengo que estar dibujando tanto. Desde los, simplemente uno con los conectores de cada elemento, ¿no? Ya. Ya, y la posología cada, no sé, cada 8 horas. Y vamos a agregar un contraindicado. Contraindicaciones. Vamos a bajar un poquito. ¿Se fijan que cuando yo muevo un elemento las líneas se mueven con él? Incluso puedo seleccionar todo y arrastrarlo hacia abajo para hacer más espacio y poder trabajar mejor. Profe, ¿Sí? pero igual se puede cambiar en formato, se puede cambiar a horizontal, Sí, si y así ustedes le queda más mejor. ustedes le pueden cambiar todo lo que quieran, incluso hasta el tamaño se le puede ir ordenando. Ahí ustedes le tienen que aplicar la configuración después. Lo que pasa es que no sé por qué está como medio pegado, va a tirones el programa, está como medio lento. Contraindicaciones, problemas hepáticos. Hepático. Y las contraindicaciones. Ahí está. Entonces voy a copiar esta línea. Voy a unir ahí. Con esto. Y la última. Esto lo vamos a centrar un poco. Ahí sí, ya. De todas formas hay que tener paciencia, profe. No es tan simple. O sea, es que hacer un mapa conceptual jamás ha sido simple. O sea, es simple, pero es leseado igual. Claro, pero piénsenlo cuánto me demoré yo haciéndolo en una clase, con un ejemplo cualquiera, a cuánto hubiesen estado en el Paint, por ejemplo, que es lo más típico, que uno dice, ya, voy a hacer el cuadrito, y le tengo que poner el texto adentro. Paracetamol, no, me quedó mal. Que quiero cambiar el texto, no puedo borrar el texto, tengo que borrar el dibujo. O sea, tengo que borrar eso. Me borró el cuadro. Hacerlo en un Paint es un infierno, ¿no? Porque requiere demasiada dedicación, no está hecho para esto, no es algo rápido. En cambio, acá como está hecho para poder trabajar con cada elemento, a pesar de que es un trabajo tedioso, lo puedo hacer igual, no me voy a demorar tanto como en el otro caso, va a ser un tiempo mucho más razonable. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esto? Yo lo tengo, yo tengo por acá, ¿dónde está esto? El formulario. Bueno, yo tengo tantas cosas acá. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar trabajos.
Y la carpeta trabajos va a tener adentro un cuestionario, formulario, que se va a llamar formulario 1. Me tendría que aparecer. Ahí está el formulario 1. Y un nuevo más dibujo de Google. Se va a llamar dibujo 1. Y ahí está, dibujo 1. Entonces, ahí apareció. Entonces, ¿qué es lo último que nos falta? Yo les enseñé a compartir archivos. Vimos cómo compartirlo por correo, por el link, qué sé yo. Vimos los cuestionarios. Pero yo también puedo compartir la carpeta para compartir todos los archivos que tenga dentro. ¿Cómo lo hago? Busco la carpeta, que en este caso se llama trabajos, le doy clic derecho y le pongo compartir. Y ahí me va a preguntar con quién quiero compartirlo. O sea, lo mismo que estaban haciendo ustedes con los archivos, lo van a hacer ahora con una carpeta y van a mandar esa carpeta. Y me la van a mandar al nfarias@enac.cl. Eso es lo que les estoy pidiendo que hagan en esta tarea. Van a crear una carpeta que se va a llamar documentos de trabajo. Dentro de la carpeta van a crear una encuesta con 6 preguntas relacionadas con su carrera de estudio. Si ustedes ya vieron algún tema, que vieron con algún profesor o profesora, qué sé yo, ya, por ejemplo, ya tienen 2 preguntas al tiro. El nombre y los datos de contacto. Les quedan 4. Y dentro de la carpeta también va a crear un dibujo donde va a ser un diagrama similar al que yo hice sobre un medicamento. Paracetamol, ibuprofeno, aspirina, ¿ya? Lo mismo, posología, contraindicaciones, efectos secundarios, lo que ustedes quieran. Crean la encuesta, crean el dibujo y comparten la carpeta a mi correo. Esa es la tarea que tienen que hacer esta semana. Andrés. Profesor, en vez de un medicamento, ¿podría ser alguna droga? En realidad los medicamentos son drogas, así que sí. Ya, perfecto, gracias. ¿Hasta cuándo podemos entregar? ¿Hasta hoy día en la tarde nomás? ¿O puede ser esta noche? Pues, miren, no sé cómo están dando ustedes de tiempo, pero dejémoslo hasta mañana. Ya. Sí, es una tarea. La idea es que no sea una tortura, sino que sea una práctica, que ustedes puedan revisar estas cosas y lo puedan ver con tiempo. Si tienen alguna duda, me la pueden mandar, ¿ya? La verdad es que esto va a ser bastante rápido. Si ustedes se fijan, yo lo alcancé a hacer explicándolo en la clase. Ustedes se van a demorar un poco más porque van a tener que practicar y aprender, pero no les debiera tomar más de 1 hora. Ya. Gracias. Eso. Así que si quieren comiencen a trabajar, nos quedan 20 minutos para que puedan revisar y ver si tienen alguna duda. ¿El profe ahora nos va a activar el cuestionario? De las personas que... Sí, que nos hemos dado el cuestionario 1, el acumulativo. Denme un segundo. Para hacerlo por mientras.